Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mi amado hermano, pues vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Qué le parece? Si usted está parado, pues le invito a que tome su lugar. Amén. Vamos a escudriñar lo que es la palabra del Señor. Como le mencionaba al inicio de esta transmisión, hoy le quiero compartir esta reflexión titulada 7 respuestas ganadoras para el desafío que el creyente tiene en la guerra espiritual. 7 respuestas, hermanos. Son 7 puntos que usted y yo debemos de tomar en cuenta, que debemos de nosotros conocer cuando estamos viviendo en una guerra espiritual. Antes de iniciar con esta reflexión, yo le quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento vive el creyente en una guerra espiritual? ¿Sí? ¿En qué momento el creyente está en una guerra espiritual? ¿O cuánto dura una guerra espiritual? Déjeme darle la respuesta ante esta pregunta. Déjeme decirle que es siempre. Amén. Dice la palabra del Señor que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. Amén. La palabra del Señor nos enseña, mi amado hermano, que la lucha que el creyente tiene en su vida espiritual es siempre, es constante. Por eso el apóstol Pablo, mi amado hermano, y también el apóstol Pedro nos exhortan y nos recuerdan que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nos dice: resistan para que el diablo huya de ustedes. Esto, mi amado hermano, nos trae como recordatorio que el enemigo siempre de lo siempre va a buscar una oportunidad para arrebatar nuestra salvación. Así que debemos de estar preparados para ello. Amén, porque sabemos que tenemos una guerra espiritual, sabemos que el enemigo nos puede perjudicar, sabemos que vienen las tempestades, que vienen las tribulaciones, que viene la aflicción, pero podemos llegar a la conclusión de que el creyente perece, y muchas de las ocasiones perece como pasó con el pueblo de Israel cuando estaba el profeta Oseas, al decir: perece por falta de conocimiento, porque saben que la respuesta está en Cristo Jesús, pero no saben cómo aplicarla, no saben cómo vivirla. Amén. Es por ello que Dios ha puesto en mi corazón compartirle esto. ¿Cuáles son estas 7 respuestas, estos 7 puntos importantes para una guerra espiritual? Lo que estamos viviendo, mi amado hermano, hoy en día a base del COVID-19 es una guerra tremenda, que el enemigo, mi amado hermano, está ganando esta batalla. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchas almas que cada día se están perdiendo, y lo más triste es que se están yendo sin Cristo Jesús. Durante todo este tiempo, mi amado hermano, desde que hemos estado en cuarentena, yo he estado reflexionando mucho en el Señor. Y me he dado cuenta, mi amado hermano, que el enemigo cree tener ya la victoria asegurada. Yo creo que en estos momentos incluso se ha de estar riendo de nosotros al decir: ¿dónde está la iglesia? Sí, mira, lo que estoy provocando es que cada vez más almas se vayan sin Cristo. Pero déjeme decirle que hoy es el momento en que la iglesia debe de tener ese avivamiento para ganar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Quizás el enemigo ahorita pueda estar riéndose de nosotros, pero a través del Espíritu Santo lo vamos a tener debajo de nuestros pies. Amén. Entonces hay que cuidarnos, mi amado hermano, hay que conocer lo que está a nuestro alrededor, pero tenemos que capacitarnos con lo que la palabra del Señor nos brinda. Entonces hoy vamos a aprender sobre la guerra espiritual. Yo le quiero compartir una reflexión que viene en una de las Biblias que tengo por aquí, mi amado hermano, que precisamente habla de la guerra espiritual, y quiero que preste mucha atención a lo que nos dice. Vayamos al Salmo 56, versículo 9, quiero que me acompañe en este pasaje de la Escritura. Salmo 56, 9, mi amado hermano. Vamos a leer este versículo. Si ya está allí, amén, le invito a que comparta la Biblia con alguien. A lo mejor no tiene una Biblia la persona que está a su lado. Vamos a leer todos juntos el Salmo 56, 9. Amén. Todos juntos dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Qué hermoso, mi amado hermano. Mire, el Salmo 56, 9 nos enseña y dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré ¿a quién? Al Señor. Rastreando los pensamientos, mi amado hermano, de este Salmo, llegamos a la conclusión o descubrimos 7 respuestas victoriosas a través de la guerra espiritual. Así que vamos a estar escudriñando este Salmo, que es el Salmo 56. Número 1, la primera respuesta ante un desafío de una guerra espiritual, mi amado hermano, es que debemos de aprender a confiar en el Señor como el salmista lo hizo. Amén. Él escribió el Salmo 56, que fue, mi amado hermano, una oración de confianza. Entonces, antes que nosotros estemos dispuestos a ir a la guerra espiritual, porque sabemos que está la guerra,
Pero en el momento que nosotros oramos, mi amado hermano, ya estamos entrando a esa guerra espiritual. Desde el momento que nosotros tomamos el papel como creyente de confiar, de creer, mi amado hermano, y comenzar a orar por esa necesidad, ya estamos haciendo partícipes de esta guerra espiritual. Amén. Los ángeles del Señor están haciendo su trabajo y los demonios de Satanás también al mismo tiempo están haciendo lo que a ellos les conviene y comienzan a luchar, mi amado hermano, por la situación que usted está atravesando, por lo que está a su alrededor. Pero cuando nosotros ayudamos al Señor a través de la oración, mi amado hermano, pero ojo, a través de la oración, porque a veces queremos tomar el papel de Dios y queremos hacer lo que le corresponde a Dios, pero no es así. Porque si es por nuestras fuerzas, no vamos a llegar a ningún lado. Amén. No vamos a alcanzar la bendición. El trabajo del creyente es confiar. Número 1, cuando usted esté dispuesto, mi amado hermano, a participar en esta guerra espiritual a través de la oración, tiene que confiar en Dios. Porque si usted ora, si usted está ahí luchando, si usted está ahí declarando y comienza usted a anular toda guerra satánica, comienza usted a anular, mi amado hermano, todo decreto, todo dardo del enemigo, pero no hay confianza en el Señor, déjeme decir que va a terminar avergonzado. Aleluya. Cuando nosotros oramos, mi amado hermano, y somos partícipes de la guerra espiritual, tenemos que confiar en el Señor. En otras palabras, active su fe. Gloria. ¿Y cuántas veces ha pasado que oramos y no tenemos fe? Amén. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, sabemos que está ese momento crítico en la vida, en la familia, y hacemos un ayuno, oramos, nos consagramos al Señor, pero sin fe, sin confianza? Hoy el Espíritu Santo nos recuerda que es de vital importancia, mi amado hermano, que tengamos fe, porque recuerde que sin ella es imposible agradar a Dios. Y como la historia cuando Jesús se le presenta a Tomás, cuando primero se le presentó a los otros 10 discípulos y todos estaban ahí menos Tomás, y luego corre Pedro y le dice a Tomás, oye, es que vimos al maestro, después de que Jesús resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Dijo, no, hasta que yo metiera mi mano, ¿verdad? En su mano donde fueron clavados sus manos, o me tienen mi mano en su costado, entonces voy a creer que Jesucristo resucitó. Aleluya. Se le aparece Jesús, dice la palabra que todos estaban reunidos y se le aparece Jesús atravesando la puerta y ve a Tomás. Dice la palabra que el maestro exhortó a Tomás, amén, diciéndole, Tomás, ¿cómo es posible que yo viniera hasta ti y pudieras ver físicamente que yo he resucitado cuando fue una promesa que yo les hice? Entonces, mi amado hermano, no tomemos la actitud de Tomás al decir, hasta que vea, voy a creer. No, la palabra, mi amado hermano, que el creyente debe de vivir es que es primero creer para poder ver. Amén. Entonces aleluya. Es necesario, mi amado hermano, nosotros tener confianza en el Señor. Si le es posible, tome apuntes, tome nota, mi amado hermano, para cuando usted comience a orar en el Señor, que primero tiene que aprender a tener fe, a confiar. Y esto lo dice el versículo 3, que nos dice el Salmo 56:3. Lo voy a pedir a mi mamá. En el día que temo, yo en ti confío. Una vez más. En el día que temo, yo en ti confío. Gloria a Dios, dice, en el día que temo. En otras palabras, en el momento que yo me una a esa guerra espiritual, en el momento en que yo oro, voy a confiar en ti. Amén. Aleluya. Y hay que también hacer énfasis, mi amado hermano, que no solamente hay que confiar en el Señor cuando oramos, porque a veces lo podemos malinterpretar en decir, bueno, cuando vaya a la iglesia y ore es cuando voy a activar mi fe, ¿verdad? O cuando voy a confiar. No, todos los días de su vida mantenga, mi amado hermano, sus días fundamentados y plasmados en la confianza que brinda el Señor. Amén. El Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto también nos enseña a tener confianza en el Señor al habitar a la sombra del Omnipotente, mi amado hermano, al estar bajo el abrigo, bajo las alas de nuestro amado Jesús. Amén, de nuestro amado Dios. Entonces, en el día que temo, decía el salmista, yo en ti confío. Entonces, punto número 1, debemos de confiar en el Señor. Amén. La segunda respuesta, mi amado hermano, o el segundo punto que nosotros debemos de tener presentes en una guerra espiritual, se encuentra en el versículo 4. Y esto nos enseña a confiar en la palabra de Dios. Ojo. Primero nos enseña a confiar en Dios y después nos dice que debemos de confiar en la palabra de Dios. Pero Perlita, ¿es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque a veces podemos confiar en el Señor, pero no confiamos en lo que dice la Biblia. O viceversa, confiamos en lo que dice la Biblia, pero no le creemos al Señor. Amén. Entonces debemos de tener muy presente esto, mi amado hermano, que si confiamos en lo que dice la palabra del Señor,
Entonces tiene que ir tomado de la mano en confiar al que guió a la persona que estaba escribiendo este libro, que Gloria es el a Espíritu Dios. Santo. Amén. Amén. A veces el impío o el ateo nos puede cuestionar al creyente al decir, es que cómo pueden ser guiados por un libro donde fue escrito por hombres que también pecaron, que también fueron personas comunes como tú y yo. Sí, es cierto, pero la diferencia de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de cualquier otro personaje que haya sido partícipe de la escritura de la Biblia, es que ellos fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo para escribir este libro, mi amado hermano, que ahora nos brinda salvación a través de la fe. Entonces nosotros debemos de confiar, ¿sí? Y permanecer en la palabra del Señor, pero también debemos de confiar ¿en quién? En Dios, en Papito Dios. Entonces el Salmo 56:4, ¿qué nos dice? ¿Me ayudas a leer, papá? Salmo 56:4. ¿Qué nos dice la Biblia? En Dios alabaré su palabra. Ajá. Y en Dios he confiado. He confiado. He confiado, no temeré. Amén. Puedo hacerme El hombre. puede hacerme el hombre. Así es. Dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué hermoso, mi amado hermano, saber que el hombre no tiene potestad sobre el Hijo de Dios porque nuestra fe y nuestra mirada está fundamentado en aquel que nos ha dado su palabra. El salmista dice, en Dios alabaré su palabra. En otras palabras, vamos a honrar, mi amado hermano, la Biblia porque fue escrita por Dios a través de estos hombres tan ejemplares como fueron los apóstoles, como fueron los patriarcas, los profetas, etcétera. Entonces debemos de confiar en el Señor, no temer, como dice el salmista. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre no nos puede hacer daño si Jehová va con nosotros. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y de igual manera sabemos que con los del mundo, quizás en medio de nuestra guerra espiritual, en medio de nuestra situación, podemos decir, no hombre, es que ellos son muchos, mis enemigos son muchos, pero son más los que van contigo, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Porque no estás solo, está la iglesia también luchando contigo, están los líderes también orando contigo a través de esta necesidad, pero también están los ángeles del Señor cuidando y respaldando tu vida. Entonces debemos de confiar en el Señor, mi amado hermano. ¿Qué puede hacernos el hombre? Aquí el creyente halla, mi amado hermano, refugio en Dios y en su palabra. Y mire, otro claro ejemplo que le puedo poner a base de la diferencia de creer en Dios y creer en su palabra es como aquel cristino, ¿verdad? Para mí es un cristino en lo personal porque dice, ¿para qué voy a la iglesia si desde mi casa puedo buscar a Dios? Si puedo leer la Biblia, ¿sí? Lo mismo sucede con aquel que dice, yo confío en el Señor, pero no confío en la Biblia, ¿sí? O aquel que dice, yo confío en la Biblia, pero no creo en la iglesia. Sí, es de mucha controversia, mi amado hermano, o una gran diferencia que existe en aquello. Si crees en la Biblia, debes de creer en la iglesia. Si crees, mi amado hermano, en el Señor, debes de confiar y creer también en la Biblia. Entonces debemos de nosotros saber que debe de haber una relación aquí y saber que nuestro refugio no solamente consiste en orar y alzar nuestra mirada al cielo, sino también consiste en leer la palabra del Señor y creer en ella. Amén. Así que demos un aleluya en medio del ataque, porque hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Confiemos en Dios mientras ruge en la batalla. Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Así que no tenga temor, mi amado hermano, que Jehová pelea por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Así que nuevamente le repito, primera respuesta ante una guerra espiritual es confiar en Dios. Ese debe ser el punto primordial, número uno ante todo, mi amado hermano. Confíe siempre en el Señor. Número dos, confíe en su palabra. Él es bueno. Amén. Y número tres, debemos hallar refugio en un Dios que cuida de nosotros. En tercer lugar, debemos hallar refugio en un Dios que cuida de nosotros. ¿Sí? Podemos estar orando, podemos nosotros estar luchando, podemos estar en medio de una guerra espiritual, pero viene el enemigo, mi amado hermano, y nos ataca y puede meter ese espíritu de incredulidad en nosotros al decir, Dios no está conmigo. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué Dios permitió esto? No, mi amado hermano, si usted llega a tener estos pensamientos en medio de su prueba, repréndalos en el nombre de Jesús, porque es el enemigo atacando su corazón, es el enemigo metiéndose en su vida, haciéndole creer que usted está solo cuando no es así. Debe de tener usted esa confianza de que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Así que hallemos refugio en un Dios que cuida de nosotros y se encuentra en el versículo 8. Salmo 56, 8. A ver, ¿me ayudas, papá, por favor? Salmo 56, 8, ¿qué nos dice? Mis oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellos en tu
libro. Así es. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Fíjese, aquí el salmista hace como que una pregunta al decir, todas las lágrimas que he derramado en medio de una guerra espiritual, en medio de mi aflicción, en medio de mi tempestad, ¿no las has tú tomado en cuenta en este libro? Claro que sí. Amén. El salmista se cuestionaba, pero usted y yo que conocemos, mi amado hermano, y más adelante el mismo salmista se da esta respuesta al decir, es que tú eres Dios, tú eres el que conoces todas las cosas. Entonces el salmista expresaba esto desde lo más profundo de su ser porque sabía que su refugio estaba en el Señor, que sabía que solamente Jesús es el que brinda palabras de vida eterna, porque sabe que el hombre le puede fallar, que aunque veamos que el pastor siempre está allí y que siempre va a estar dispuesto a orar y siempre va a estar apoyándonos, no se va a comparar al amor tan maravilloso que brinda nuestro amado Dios. No se va a comparar a la fidelidad, mi amado hermano, que el Padre tiene para con sus hijos, ¿sí? Jesucristo le decía al pueblo de Israel, si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Verdad? Entonces, sabemos que Dios es maravilloso y que encontramos un refugio en un Dios que nos cuida. Así es. Salmo 56:8 es el tercer punto. ¿Ok? El primer punto es que debemos de confiar en el Señor. Amén. Y está en el versículo 9. Salmo 56:9. Debemos de confiar en el Señor. Perdón, versículo 3. Sí, es el versículo 3. Primero, debemos de confiar en el Señor, según el Salmo 56:3. Después nos habla sobre confiar en la palabra. Así es, que es el Salmo 56:4, versículo 4. Y tercer lugar, Salmo 56:8, nos habla en tener un refugio en el Señor siempre. Hermano, también yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado que cuando estamos viviendo un momento crítico en nuestra vida espiritual, encontramos nuestro refugio en el Señor cuando no hay un brazo en el cual nosotros podamos desahogarnos, ¿verdad? Hay momentos en que a lo mejor lo único que queremos es llorar y no encontramos con quién hacerlo, pero nos acordamos del Señor y se vuelve nuestro refugio, se vuelve ese brazo o ese pañuelo de lágrimas. Y es maravilloso saber que Dios nunca falla y que Él siempre va a estar allí, sea el día, la hora o el minuto en que le busquemos. Amén. Entonces el Señor, mi amado hermano, es nuestra confianza. Mientras el enemigo nos acecha, Dios cuenta nuestras huidas. Dios está siempre ahí al pendiente de sus hijos. Dios está llevando el registro de cada una de las cosas que atravesamos y recobraremos todo lo que el enemigo se ha llevado. Como dice, ¿verdad?, aquel canto de Nancy Amancio, todo lo que me has quitado te lo arrebato, ¿verdad? El canto de arrebato de esto trata, mi amado hermano, de cómo Nancy Amancio, ella declara en medio de este canto de todo lo que el enemigo le ha robado, ahora ella lo va a tomar. ¿Y por qué, mi amado hermano? Porque el enemigo no debe de tener la victoria, el que la debe de tener es Jesús de Nazaret, amén. Así que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Nuestras lágrimas están guardadas en una redoma, en pocas palabras están guardadas en una botella. No sé si se acuerda de la película que una vez vimos en la Misión Última Llamada que se llama La Cabaña. En esta película cristiana hablaba de este hombre que mataron a su niña en un bosque, ¿verdad? Y él tiene un accidente y en este accidente él se traspasa, ¿verdad?, a una visión espiritual y tiene ese encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo cuando la vi por primera vez, Dios tocó mi corazón al último de esta escena porque sale el momento en que el Espíritu Santo tenía una botellita y la derramó en la tierra y se hizo un gran árbol. Entonces, podemos ver de enseñanza espiritual cómo el Espíritu Santo deposita todas nuestras lágrimas en esa botellita. Gloria. Y Él las siembra para dar vida al creyente. Amén. Para hacer algo maravilloso. Recuerde que quizás para nosotros puede ser un camino de dolor, un camino de espinas, pero para el Señor es un camino de rosas. Y no porque le guste vernos sufrir, no porque el Señor se goce en medio de nuestro lamento, no, sino porque el Señor está viendo lo que va a traer de beneficio a nuestra vida espiritual. Es porque Él está viendo el propósito por el cual estamos atravesando por ello. Entonces, mi amado hermano, nuestras lágrimas son guardadas en una botella. Lo que es amargo, Dios lo va a convertir en un vino fino. Amén. Y tomará nuestras lágrimas y las tornará en júbilo. Si Dios cambia nuestra tristeza en alegría. Amén. Así que ese es el tercer punto, la tercera respuesta ganadora ante una guerra espiritual. Saber que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Número 4, la oración trae a la escena los recursos de Dios. En pocas palabras, cuando usted ora, los recursos espirituales
están sobre su vida. ¿Cuáles son los recursos espirituales, Perlita? La fe, la confianza, la paciencia, ¿sí? Recursos, mi amado hermano, que el creyente debe de tener en medio de la tempestad, en medio de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque podemos estar mucho, orar mucho, pero si no tenemos paciencia, mi amado hermano, nos desesperamos. Y la aflicción se vuelve cada vez más difícil. Aleluya. Sentimos el peso cada vez más pesado. ¿Por qué? Porque no aprendemos a descargar todo nuestro dolor, todos nuestros problemas a Jesucristo. Porque Él nos dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y sabemos esa palabra, pero no permitimos que el Dios Todopoderoso tome nuestra mochila de lamentos, tome nuestra mochila de sufrimiento, de dolor, de la tempestad, mi amado hermano, de la guerra espiritual. No lo permitimos. Y por eso se vuelve cada vez más difícil, porque no permitimos que en medio de la oración se traigan los recursos de Dios, que es la fe, que es la paz, mi amado hermano, la paciencia, el gozo. Gloria a Cristo. Que son parte de los frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, podrá venir muchas cosas a su vida, pero usted nunca va a perder el gozo, nunca va a perder la paz, porque sabe que la respuesta es Cristo Jesús y que el Señor está peleando por usted, mi amado hermano. Aleluya. El gozo, la paz, los frutos que el Espíritu Santo brindan, no solamente son temporales, hermano, eso dura para siempre, porque lo que Dios da es algo eterno. Entonces, en cuarto lugar, en medio de una guerra espiritual, Dios trae los recursos a la vida del cristiano. Amén. Y está en el versículo 9. Salmo 56, 9. ¿Qué nos dice el Salmo 56, 9? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está conmigo. Amén, así es, ya lo habíamos leído anteriormente, pero aquí mi amado hermano hace énfasis a una oración apasionada que clama a Dios en presencia del enemigo. Una oración apasionada, mi amado hermano, en que sentimos que el enemigo ya nos está acechando, que nos sentimos en un pozo lleno de desesperación, pero Dios está allí. Una oración audaz, mi amado hermano, enérgica, exigente. El apóstol Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo, mi amado hermano. Dios escuchará nuestras oraciones cuando se las ofrezcamos en una urgencia. Yo no voy a olvidar cuando mi tía Sari nos testificó del momento en que Lucy estaba dando a luz, ¿verdad? Y yo me acuerdo de cómo ella se le brotaban sus lágrimas, de cómo nos testificaba cuando el doctor le dijo que Lucy estaba en riesgo, tanto ella como la niña, ¿verdad? Porque la niña se le había hecho del baño dentro de su vientre y pues esto era de alto riesgo para su salud. Y mi tía ella nos testificaba de cómo Alberto, ¿verdad? Lo primero que él hizo fue desesperarse en medio de la aflicción. Pero ella fue y le dio palabra de ánimo. ¿Sabe? Es aquí donde se aplica los recursos del Señor en medio de una guerra espiritual. Porque usted cree, mi amado hermano, que en ese quirófano o en ese cuarto donde se encontraba Lucy, no estaba el enemigo queriendo acabar con su vida o con la vida de su niño. Claro que sí. Pero al mismo tiempo estaban los ángeles del Señor luchando por su vida, intercediendo porque ella es una hija de Dios. Oh, hermano, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Es algo maravilloso saber, hermano, que el Espíritu Santo pelea por nosotros y que en medio de una urgencia podamos llorar, podamos gritar, podamos decirle, ¿dónde estás? Señor, ten misericordia, cuida de mi hija, cuida de lo que más quiero. Y Dios está allí. Amén. Cuando nosotros, mi amado hermano, clamamos a su sangre preciosa, Él hace eficaz esa oración. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos fe en el Señor. Volvemos al primer punto. Confiamos en Dios. Amén. Confiamos en Dios, mi amado hermano. Así que sea la situación que usted atraviese, sea lo que se le vaya a aproximar en esta semana, hermano. Hoy es domingo, iniciamos una nueva semana. No sabemos qué es lo que Dios tenga para nosotros en estos próximos días. Pero recuerda esta palabra, confíe en el Señor, confíe en su palabra, que Dios es nuestro refugio, que cuando oramos Dios va a traer los recursos en esa guerra espiritual, que es la paciencia, que es la paz, el gozo, la fe, mi amado hermano. Gloria a Amén. Dios. Él siempre va a estar allí en las buenas y en las malas, Gloria como por a ahí Cristo. dice. Número 5, descansar en una total seguridad. Este punto me fascina, mi amado hermano, porque hace énfasis a la paz. Tener un descanso con una total seguridad de que nadie nos podrá robar eso. Como el coro que dice, ¿verdad? Que el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, ¿verdad? Como dice el corito. Sabemos, mi amado hermano, que si nosotros confiamos en el Señor, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos ese descanso con una total seguridad
Que aunque venga el enemigo y nos quiera decir, no, te lo voy a robar y te lo voy a quitar, mire, hasta nosotros nos reímos de él, porque Gloria sabemos a que él no Dios. tiene potestad sobre nuestras vidas. Amén. Y esto también se encuentra, mi amado hermano, ahí en el versículo 9 del Salmo 56. Al finalizar este versículo dice, esto sé que Dios está por mí. Amén. Al finalizar dice, esto sé que Dios está por mí. Aquí, mi amado hermano, el creyente expresa la suprema confianza. Aquí el poderoso escudo de la fe es levantado contra el enemigo. Aleluya. Al declarar y decir, aquí está el Señor en mí. Aleluya. Aquí está el Rey de Reyes en mi vida. Automáticamente ese escudo de fe está sobre nuestras vidas. Y el enemigo, mire, podrá buscar cualquier momento para atacarnos y decirnos, y estamos seguros. Hay una total seguridad y un descanso. Podemos dormir bien, podemos descansar bien, podemos estar tranquilos. Y muchos nos podrán decir, pero ¿cómo? Si mira lo que estás viviendo, ¿acaso? A veces hasta nos creen locos y nos dicen, ¿verdad? No, hombre, yo que tú yo hubiera hecho y esto y el otro. Pero sí, hacemos lo que nos corresponde y hasta donde podemos, que lo demás se encargue el Señor. Aleluya. Amén. Sexto punto, ya casi vamos a terminar. Cuando honremos nuestras promesas, Dios nos va a proteger. Cuando honremos nuestras promesas, en otras palabras, cuando nosotros cumplamos lo que prometemos, Dios actuará en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué hace énfasis esta reflexión en este punto de honrar nuestras promesas, de cumplir lo que prometemos? Porque en medio de la necesidad hacemos votos a la ligera, hermano. En medio de la necesidad queremos que el Señor actúe de ya, porque ya no aguantamos y hacemos votos a la ligera. Y comenzamos a decir, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. ¿Cuántas promesas hemos hecho así? Señor, si tú me contestas en una semana, yo te voy a entregar esto. Yo voy a hacer esto. Y hacemos hasta penitencias y cuánto, como dicen por ahí los católicos, ¿verdad? O sea, porque queremos que el Señor ya nos conteste. Gloria Entonces a hay que Dios. tener mucho cuidado. Salomón lo dice en el libro de Eclesiastés, de los Proverbios, y hay muchos pasajes de la Biblia donde nos dice que tengamos cuidado de hacer votos a la ligera. Amén. ¿Sí? Gloria. Y Jesucristo narró de una parábola de aquellos dos siervos que le dijo el amo a su siervo, oye, ve y trabájame en la viña. Y que le dijo, sí, y no fue. Y luego fue con el otro y le dijo no, y al final fue el que y terminó haciendo, ¿verdad? Lo que al principio había dicho que no. Entonces, por eso Jesús decía que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Gloria Entonces, a Dios. tengamos cuidado, mi amado hermano, en lo que prometemos al Señor. Porque mire, a veces prometemos y si lo cumplimos, Dios nos va a proteger. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si lo cumplimos, Dios va a actuar. Dios va a hacer. Entonces, si usted hace un voto con el Señor, si usted hace un pacto, si usted hace una promesa, cúmplala, hermano. Cúmplala. A veces prometemos algo monetario, y le digo porque me ha pasado. A veces le decimos al Señor, Señor, si tú haces esto, yo te voy a dar esto, hablando económicamente. El Señor lo hace. ¿Y qué es lo que pasa? Se presenta una situación que tenemos que gastar el dinero. Y lo gastamos. Y a veces venimos con excusa al Señor y decir, Padre, es que ya no tengo. Ya se me acabó. ¿Verdad? Ya tuve que hacer esto, tuve que hacer el otro, o se me olvidó. ¿Y sabe algo? Le fallamos al Dios. Le fallamos al Señor. Gloria Entonces, al Señor. cumplamos nuestras promesas, mi amado hermano, porque si Dios ve que nosotros somos fieles para con Él, Él también lo hará. Y aún así, dice un canto por allí, mientras yo soy infiel, Él permanece fiel. Gloria a Amén. Cristo. Pero Amén. no por ello, mi amado hermano, vamos a abusar. Sí, es como el dicho que dicen por ahí, que uno le da la mano y se toma el pie. Eso es hablar de un abuso, ¿verdad?, de la persona. Entonces no seamos así con el Señor. A veces Dios nos da la mano y nosotros también queremos tomarle el pie. Queremos abusar de su bondad. Entonces Aleluya. vamos a cumplir nuestras promesas. Amén. Versículo 12. Está en el Salmo 56, 12. ¿Qué nos dice Salmo 56, 12? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré Ajá. Alabanzas. Amén. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Amén. Esa es una interpretación directa, mi amado hermano, al decir, cumpliré las promesas que te hice, oh Dios, mientras levanto mis manos para alabarte. Cuando nosotros hacemos lo que prometemos, tenemos garantizada la victoria, mi amado hermano. Aleluya. Dice el canto de Dani Berrios, simplemente alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. En la prueba, alaba. Si estás llorando, alaba. ¿Sí? La oración, mi amado hermano, y la adoración nos ayudan a que las puertas del cielo sean abiertas. Y también recuerde esto, cuando Dios abre una puerta no hay quien la cierre, y cuando Dios cierra una puerta no hay quien la abra. Entonces, cuando usted honra las promesas que usted le ha hecho al Padre Celestial, entonces va a recibir esa victoria.
Va a tener garantizada la victoria, mi amado hermano, porque ha cumplido con lo que le ha prometido a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos aprendido hasta ahorita. 7 respuestas ganadoras para el desafío de la vida del creyente en una guerra espiritual. Número 1, confiar en el Señor, según el Salmo 56:3. Número 2, tener la confianza en su palabra, según el Salmo 56:4. Amén. Número 3, hallar refugio en que Dios cuida de nosotros, según el Salmo 56:8. Amén. Número 4, la oración trae la escena de los recursos de Dios. Cuando oramos, Dios trae los recursos que necesitamos. Y aprendimos que cuáles son esos recursos: la paz, la paciencia, la fe, mi amado hermano, lo que necesitamos para perseverar y confiar en el Señor. Está en el Salmo 56:9. Número 5, aprendimos que debemos de descansar en el Señor al saber que tenemos una total seguridad en Él. Que cuando confiamos en Dios, mi amado hermano, y descansamos en su palabra, se activa un escudo de fe y el enemigo no podrá hacernos daño. Según mi amado hermano allí, en el versículo también 9, pero al finalizar, donde dice: esto sé que Dios está por mí. Amén. Y número 6 que acabamos de aprender es que cuando honramos nuestras promesas, cuando cumplimos lo que prometemos, mi amado hermano, Dios nos va a proteger. Tendremos una victoria segura, según el Salmo 56:12. Y por último, la respuesta número 7, una respuesta ganadora ante el desafío del creyente en una guerra espiritual, es que damos testimonio del gran poder de Dios. Así es. En otras palabras, usted testifica. ¿Sí? El rey Nabucodonosor nos dice en Daniel 4:2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El rey Nabucodonosor sabía que si él confesaba, que si él hablaba, que si él plasmaba lo que el Señor estaba haciendo en su vida, entonces tendría una bendición en su corazón, porque él ya había tenido este encuentro con el Dios que Daniel le había platicado, que Daniel le había predicado. Entonces, si nosotros damos testimonio con aquel que no conoce acerca de ese Dios todopoderoso, mi amado hermano, entonces habrá muchos que se acerquen al Evangelio. Aleluya. A veces nos cuestionamos y decimos: ¿por qué somos bien poquitos en el templo? ¿Por qué somos bien poquitos en el rancho, allá en la iglesia? Bueno, porque no compartimos, no predicamos, ¿sí? Ya si usted me dice: no, es que sí predico, pero no van, bueno, ese es otro punto y aparte, ¿verdad? Pero muchas de las ocasiones no va la gente a la iglesia porque no nos atrevemos a compartir, no nos atrevemos a hablar de la palabra del Señor. Y eso está en el versículo 13. Salmo 56:13, ¿qué nos dice el Salmo? Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios En la la luz. luz de los que viven. Así es. Y así termina el Salmo: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En otras palabras, Dios nos libra de la tempestad. Dios está allí, ¿sí? Así como lo hizo David, mi amado hermano, en este Salmo, en el Salmo 56. Este último versículo declara que Dios rescata nuestras vidas. Dios no va a permitir, mi amado hermano, que el enemigo nos tire al piso o por un despeñadero durante nuestro viaje. Vamos a llegar a casa. Dios nos da un principio nuevo y fresco, y se trata de cómo vivir la vida. Gloria Amén. a Dios. Así es como nosotros debemos de vivir la vida, como el Salmo 56, mi amado hermano, de tener estas 7 respuestas ganadoras ante una guerra espiritual. Gloria Si a nosotros planeamos y practicamos, mi amado hermano, lo que su palabra nos dice, confía en el Señor, confía en su palabra. Aleluya. Dios es tu refugio. Dios traerá lo que tú necesitas en medio de la oración. Descansa en el Señor. Honra tus promesas para que el Señor te dé esa victoria segura, y da testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida cuando veas la mano de Dios obrar en tu corazón. Si hiciéramos una lista de todo lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, yo creo que nuestra lista sería infinita. Amén, sería una lista grande, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Dios ha hecho milagros, ha hecho proezas, ha hecho cosas inimaginables, mi amado hermano, para el ser humano. Entonces ese es el Dios al cual nosotros debemos de testificar, debemos de compartir y debemos de decirle a la gente que ese es un Dios lleno de amor, un Dios celoso, pero que también muy pronto vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Así que, ¿qué le parece si vamos a orar? Vamos a orar, mi amado hermano, vamos a meternos en ese ámbito espiritual a través
través de su palabra y vamos a decirle al Señor que Él nos cubra, que Él sea con nosotros, pero también vamos a declarar una victoria sobre nuestras vidas, sobre el templo del olivar, mi amado hermano. Vamos a anular y vamos a cancelar todo espíritu de parte de Satanás, mi amado hermano, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, mi amado hermano, porque podemos estar sentados en casa, podemos estar como si nada, podemos reunirnos, podemos darnos la mano, el abrazo, pero no sabemos, mi amado hermano, qué planes tenga Satanás para nosotros en esta semana o precisamente en este momento. ¿Por qué? Porque así es el ámbito espiritual, ¿sí? Lo que no vemos es lo importante. Amén. Entonces, yo le invito a mi amado hermano, si usted está ahí reunido con alguien, tómese de la mano. Amén. Y aquí mi familia y yo, aquí están mis padres, estoy yo. Vamos a nosotros levantar nuestras manos. Dice el apóstol Pablo, levanten manos santas sin ira ni contienda cuando ustedes oren. En otras palabras, cuando ustedes platiquen con el Señor, tienen que tener primero una reconciliación con el prójimo. Dice el coro por allí, ¿verdad? ¿De qué sirve orar si no amas a tu hermano? Sí, ¿de qué sirve que tú platiques con el Señor si no has tenido una reconciliación? Hoy es el momento para pedir perdón y vamos a ver la mano del Señor obrar en nuestras vidas. Amén. Oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras en nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor, por este día donde tú, Señor, tocas a nuestros corazones y nos hablas la importancia, Señor, de prepararnos, de capacitarnos para llevar tu palabra a aquel que lo necesita. Hoy, Señor, nos ponemos ante tu presencia pidiéndote que tengas oídos cercos, Señor, tengas tus oídos inclinados a nuestro clamor, Padre. Hoy, Señor, te pedimos que abras las ventanas de los cielos y que tu Espíritu Santo, Señor, venga y repose sobre nuestros corazones. Espíritu de Dios, capacítanos. Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, ante lo que el enemigo está planeando, Señor. Hoy no te pedimos que nos libres, hoy te pedimos que nos capacites, Señor, para ganar esta victoria, Padre, porque muchas de las ocasiones oramos y pedimos que nos libres, pedimos que no atravesemos por la tormenta, pero si tú crees que es necesario atravesar para aprender, ayúdanos a soportar esa prueba, ayúdanos, Señor, a caminar en medio del fuego, pero que no nos vaya a quemar, ayúdanos, Señor, a atravesar ese mar en seco, Padre, y que el mar pueda caer encima de nuestros enemigos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre. Mira que el enemigo anda como león rugiente, Padre, y en ocasiones puede venir el temor a nuestras vidas. En ocasiones, Señor, podemos sentir que no podemos más, que ya no queremos vivir, que tenemos miedo de salir, que tenemos miedo de contagiarnos. Hoy, Señor, declaramos un espíritu de confianza en tu palabra. Hoy declaramos, Señor, un cerco de protección con cada una de las familias del templo, Señor. Bendice a nuestra familia pastoral, Padre. Obra en la vida de nuestros pastores, Señor. Aleluya. Habla sus vidas y fortaléceles, Padre, para que sigan alimentando a estas ovejas, mi Dios. Bendice a los jóvenes, Padre. Tú has declarado y nos has dicho que en los últimos tiempos los jóvenes verían visiones en tu presencia, Padre. Levanta, Señor, una nueva generación sedienta de tu palabra, mi Dios amado. Levanta, Señor, también a unas guerreras en tu presencia. Bendice a nuestras hermanas en Cristo, Señor. Bendice, Señor, también a esos valientes guerreros, a esos sacerdotes del hogar, Padre. Bendice a los ancianos, a los niños, Señor, a los maestros,
Padre, a cada integrante, miembro y que ha pisado y que ha visitado el templo del Olivar. Hoy, Señor, declaramos esa bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu en sus vidas, Padre. Suple nuestras necesidades en ti, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Trae el alimento físico y también espiritual, Padre. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae, Señor, lo que haga falta en cada uno de nosotros, porque tú más que nadie nos conoces. Aún sabes cuántos cabellos tiene nuestra cabeza, Señor. Tú eres nuestro Creador. ¿Y a dónde iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos a confiar en tu palabra, y aunque venga el enemigo y nos quiera hacer daño, ayúdanos, Señor, a protegernos con tu presencia, y ayúdanos, Señor, a no jugar con lo que tú nos enseñas, sino ayúdanos a experimentarlo, Padre. Espíritu Santo, fuego comienza a quebrantar, Padre, comienza a pudrir los yugos, Señor. Aviva, Padre, a tu iglesia. Aviva, Señor, a estas generaciones. Aviva, Señor, lo que está muerto y da vida, Padre. En el nombre de Jesucristo, danos vida, Señor. Señor, te adoramos. Hoy más que nunca te necesitamos, Padre. Gracias, Señor, gracias. Señor, ayer levantaron una nueva reforma, Padre, Gloria a tu nombre. de que todo aquel que predique tu palabra contra los homosexuales será encarcelado, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Esto nos aflige, Señor, como pueblo creyente, Aleluya, Padre. aleluya, Señor. Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Ayúdanos, Señor. Gloria a tu nombre. Prepara tu iglesia, Señor. Bendice a nuestros hermanos en Cristo en la Ciudad de México, Padre. Que esto no impida para que ellos sigan predicando, para que ellos sigan siendo luz, Señor. Sé tú con ellos, con cada pastor, Señor, con cada evangelista, Padre. Ayúdales y que sea tu Espíritu Santo a través de sus bocas, Padre. Y ayúdanos a nosotros a seguir orando los unos por los otros, Señor. Prepáranos para lo que se nos aproxima, Señor, porque sabemos que estas noticias no son sorprendentes, mas sin embargo no estábamos dispuestos a atravesarlas, Señor. No creíamos que nuestra generación estuviera viviendo lo que ahora vive. Así que te pedimos, Señor, que nos levantes con la unción de tu poder, con la unción de tu gloria, Padre. No para nuestro propio beneficio, sino para que tu nombre sea glorificado, sino para que tu nombre sea exaltado en medio de este mundo lleno de maldad, Señor. Capacítanos, Padre, líbranos, Señor. Aleluya. Y ayúdanos a confiar en ti, Padre. Ayúdanos a ser esos valientes guerreros como los de David, que se ayudaron, Padre, para enfrentar las tribulaciones y las guerras. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo, o a ser ese grupo de soldados que se ayudan los unos a los otros para ir a marchar a la guerra. Señor, hoy pedimos, Padre, que nos des ese espíritu de empatía espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a instruir a nuestras familias en tu palabra. Ayúdanos a instruir, Señor, a nuestros hijos. Ayuda a instruir, Señor, a cada padre de familia, a cada joven, Señor, en esa mirada que es en ti, porque sabemos que en un abrir y cerrar de ojos vendrás por tu iglesia, Padre, y tenemos que estar preparados. Tenemos, Señor, que tener esa lámpara encendida. Así que hoy pedimos que nos ayudes. Guía nuestros pasos. Guía, Señor, nuestras vidas, Padre.
Y gracias, Señor. Gracias por todo lo que sigues haciendo. Gracias, Señor, por lo que sigues hablando. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias. Ayúdanos a ser esos guerreros, Padre, que tienen la victoria segura en ti. Aleluya. Ayúdanos a ser intercedores, Padre, intercesores en cada guerra espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor. Tómanos de tu mano derecha y no nos sueltes, sino ve tú con nosotros, Señor, y ayúdanos a nosotros ir contigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que has hablado a tu pueblo, Amén. que has hablado a tus hijos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Cristo.